allí punche cachun si pascuna. Kunan punche ya chasunchis junta rimaykunata. Y chapa que hay junta rimayka kanka tapuko junta rimaykuna. ¿Qué significará para ustedes tapuko junta rimaykuna? A ver, dice tapuko junta rimaykuna. A ver, lo quitamos de este lado. ¿Qué significaba junta rimaykuna? Muy bien, oraciones. Tapuko junta rimaykuna significa oraciones interrogativas. La vez pasada hemos trabajado lo que son oraciones afirmativas, oraciones negativas, y ahora nos toca trabajar lo que son oraciones interrogativas. ¿Cuál es la estructura de una oración interrogativa? A ver, mire, observa acá. Tiene que tener un suti más otro suti más un sufijo del objeto más el chu más un verbo más el ser. Pero al final, para que sea una oración interrogativa, ¿qué debe tener en cuenta? El signo de interrogación. En el idioma quechua, el signo de interrogación siempre va al final. Siempre va al final. Entonces, profe, quiero que me expliques en castellano, pues, qué significa suti más ete más chu más simicha más ete y más el signo en castellano. Muy bien. Observe. Tienes aquí un suti, significa sustantivo, pero esto va a cumplir la función de ser sujeto. ¿Ya? Aquí tienes el objeto, miren, objeto. Objeto. ¿Cómo, profe? Esto es suti, significa sustantivo. Más el sufijo, ¿de quién? Del objeto. ¿Se recuerda? Que yo os explicaba. Ta, pi, wan, manta, cama, raiko, ninta, paj, ku, etc. Esos son los sufijos del objeto. Entonces, ¿dónde vas a colocar? En este sufijo, dice cerca, aquí. Ejemplo, alcoban, michiwan, cuchiwan, añaswan, probe con pi, wasipi, chahrapi, etc. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esto marca lo que es la oración interrogativa. Chu. Profe, ¿todos van a tener chu? Claro que sí, todos van a tener este sufijo chu para hacer una oración interrogativa. Ahora, este lado, todo esto, profe, ¿cómo va a ser? Muy bien, esto va a ser el verbo. Pero el verbo puede estar en tiempo pasado, presente o futuro. Y eso hay que tener claro siempre. El sujeto manda cómo voy a conjugar mi verbo. Si digamos trabajo con primera persona, mi verbo estará conjugado en primera persona, ya sea pasado, presente o futuro. ¿Claro? Muy bien. Profe, en cuanto a los animales se conjugan en tercera persona. Por ejemplo, alco, mijo, alco, puri. Se conjuga en la tercera persona, ¿ya? Igual con nombres propios también. Virgilio, puri. Virgilio, taki. Virgilio, tusu. ¿Ya? ¿Paneguna? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra oración gramatical? Como oración interrogativa. Mire, a ver, respeta esta regla y va a salir todo. Ahora, nuestra oración interrogativa va a tener una respuesta afirmativa y otra respuesta negativa. ¿Claro? A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué significa ejemplo? Kawarichi. Kawarichi significa ejemplo. A ver. Ejemplo.
A ver, vamos con el número 1. Número 1. Debemos tener que un sujeto, o sea, un sustantivo. A ver, cualquier sustantivo. Puede ser en este caso, a ver, con comercia vamos a escribir, ¿ya? Michi. Michi. A ver, vamos al siguiente. ¿Más quién? Más otro sustantivo. Alco. Alco. ¿Quién más? Dice el sufijo. Puedo poner pues one. Alcoba. Y para hacer una oración interrogativa, ¿qué debes tener en cuenta? El sufijo chu. Entonces con Yana vamos a hacer, miren. Alcobanchu. A ver, ¿qué haría el gato con el perro? Como San Martín decía, hacer comer en un solo plato. ¿A quién hacer comer en un solo plato? Al Ucucha, al Alco, ¿a quién más? Al Michi, ¿sí o no? Entonces puede comer el Michi con un Alco. Entonces pueden poner Mijo y el verbo. ¿Miren? Mi, huy. ¿Y por qué profesionalmente pones mijo? Pongo mijo, ¿por qué? Porque voy a conjugar mi verbo de acuerdo al sujeto. Entonces, Michi, ¿qué persona es? Tercera persona. Entonces, alco, digo Michi, alcobanchu, mi. A ver, vamos. Mijo, tiempo presente, pasado. Tiempo presente. Para que sea una oración interrogativa, su interrogación al final. Entonces, miren, ¿cómo queda? De esta forma. Michi, alcobanchu, mijo. ¿Y tú cómo vas a responderme? En las prácticas que les voy a dejar, ustedes simplemente se acogen a esta pequeña explicación y me van a realizar las actividades a la secuencia de cómo estoy explicando. Oración interrogativa. A ver, vamos a tener la respuesta. Miren, la respuesta. Afirmativa. Ari. Ari. ¿Qué cosa? ¿Quién? ¿Michi o algo? Muy bien. Ari. ¿Michi o mi mijo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del Michi y del alco. Pero ¿cómo vas a responder? Voy a responder Ari. Alco, se supone que voy a hacer esto. Alco, a ver. Alco. Wan. Mijo. ¿Ya? Si come con el perro. Negación, profe, negación. ¿Cómo hago negación? Muy bien, en negación con negrito, ya no son, ¿cómo se llama? Manan. Manan. A ver, el alco viene nuevamente. Alco. Guan. Ahí está, alcoba, alcoba. Pero en negación vas a agregar tu chu. Recuerde, de las oraciones negativas, siempre tenían la chu. Entonces, un pequeño recuerdo de la clase anterior. Manan, alcobanchu, mijo. Mijo. Manan, alcobanchu, mijo. A ver, manan, alcobanchu, mijo. No come con el perro. ¿Quién no come con el perro? El Michi, pues el Michi, estamos hablando del Michi. ¿Ya? De esa forma ustedes pueden hacer más preguntas y respuestas. Claro que sí. En la actividad les estoy dejándoles 5 ejercicios, ¿ya? 5 ejercicios, con los cuales ustedes me hacen pregunta y respuesta. La respuesta puede ser negativa o afirmativa, o al revés, ¿no? Primero hace la afirmativa, luego hace la negativa.
¿Ya sin pascha? ¿Uyense aquí? Cosa ahí. Profesito, un ejemplito más, pues. No estoy entendiendo claro, no me está quedando claro. Muy bien. Picharapchunchi, ¿ya? Picharapchunchi. Jamuchis picharapchunchi, ¿eh? Que ahí chata picharapuni. Profe, a ver, escribe con can. Claro, puede escribir con can. Este es el ejercicio número Iskay. Ejercicio número Iskay. Iskay Kawarichi. Ejemplo. Mire. A ver. Can. Can, ¿qué es? Tú. Can. Juan Guancho allá. Con nombre, ¿ah? Juan. Juan. Recuerde. El objeto siempre tiene que tener el sufijo Juan, ta, pi, kama, raiko, ninta, pa. ¿Por qué, profe, esto hay que poner pues? Si en caso no pones estos sufijos, tu oración está mal estructurado. ¿Estamos? Para que tu oración esté bien estructurado, debes tener siempre los sufijos. Por esto dice bien claro la gramática, el sufijo. Aquí estamos agregando al sustantivo. Y para que sea una pregunta, una oración interrogativa, le agregas, a ver, con versito vamos a poner el chu. A ver, vamos a poner el verbo jugar. ¿Qué es? Jugar es pugyay. Muy bien. Pugyay. Mira, pugyay. ¿Por qué no lo pongo pugyay? Porque voy a conjugar mi verbo. Miren, ahí te tienes tu verbo y tu sufijo del verbo. O sea, ¿qué tiempo vas a utilizar? Pasado, presente o futuro. Entonces, ¿qué persona está hablando? Estoy hablando de la segunda persona. Y vamos a trabajar en tiempo presente. Miren, si es segunda persona es, ¿qué sufijo? Ah, muy bien. El sufijo inki. Miren, le coloco el sufijo inki. Simple, ¿no? Simple. Ahora, profe, para que sea interrogativa te falta pues el sufijo, digo, el signo. Claro que sí me está faltándome. Le coloco mi signo de interrogación. Entonces, Can, Juan, Juan, Chupuyanqui. Pregunta en castellano. ¿Tú juegas con Juan? Y tienes dos opciones. Primera opción, puedes decir Ari, Juan, Juan, mi, Pujen. La segunda opción, Mana, Juan, Juan, Chu, Pujen. Miren, entonces miren, Kamuchis. Afirmación. Ari, Juan, Juan. Recuerden mi. Afirmación. Juan, Juan, mi. Pugliar. Pugliar, mi. ¿Por qué, profe, le pongo mi? Es que estás respondiendo en la primera persona. ¿Estamos? Estás respondiendo en la primera persona. Por esa razón, estás poniéndole mi. Siguiente. Oración, digo, respuesta negativa. A ver, con Yanita vamos allá. Manan. Sigue Juan. Juan, Juan. Ahora sí. Profe, el Chu. Muy bien, porque es negación. Juan, Juan, Chu. Puglia. Mi. Respetando las reglas gramaticales de las oraciones interrogativas, vas a formular bien. Si no entiendes de repente, te vas a tener en cuenta esta gramática y vas a poder también hacer las oraciones interrogativas. ¿Ya para che? ¿Alimet? Kusadilmi. Ajá, picharapushunchis. El último ejercicio, terminamos y al final les indico
las pautas necesarias que debes seguir para poder seguir haciendo las oraciones interrogativas. Mire, tercera pregunta, a ver, tercer ejercicio. Miren, siempre respeten la gramática, por favor. ¿Ya? Muy bien. A ver, Julio, Cosco, ¿ya? Cosco, cama, chu, recuerden, chu, ri, ¿qué significa? Muy bien, ri significa va, ir, rin, tu signo de interrogación. Entonces, dice acá, Julio, Cosco, Camacho, rin. Julio va hasta Cusco. ¿Ya? Entonces, responderá pues de dos formas. Una que es afirmativa y otra que es negativa. Si fuera afirmativa, sería de esta forma. A ver, dígame. Muy bien. Ari. ¿Ari qué? ¿Con quién? ¿Pongo Julio o Cosco? A ver. Muy bien. Pongo profe Cosco. Ajá. Cosco. Cama. Y pones N. Profe, ¿por qué le pones N? ¿Se recuerdan, chicas, que en las anteriores clases hemos trabajado? ¿Qué cosa? A ver, les explico acá, por favor. A ver, miren ustedes. Este N significa afirmación. Afirmación. Seguridad. También, profe, nos ha explicado qué significa el verbo ser, estar. Ajá, es. En este caso está cumpliendo la afirmación, lo está cumpliendo como verbo ser, estar. Ojo, profe, un ejemplo pues, de ser, estar. Juan es. Entonces, en este caso solamente es Coscocaman. Solamente cumple la función de afirmación. Primer caso, cuando termina un sustantivo ¿en qué? Consonante. Cuando termina el sustantivo en vocal, le agregas N para afirmación. ¿Ya? Es justamente, estamos aplicando el segundo caso, la N. ¿Ya sí, Pachacuna? Ari, Marí. Entonces, Ari, Coscocama, verbo, rin. Sí va, aquí dice, sí va hasta Cusco. Negación sería manan. Yana Chava. Manan. Coma. A ver. Por lo mismo. Cosco. Cama. Negación. Chu. Rin. A ver, verbo rin. Lo otro de acá. Rin. Clarito el ejemplo. ¿Ya? Bien. A ver, un repasito. Julio, Cosco, Camacho, rin. Ari, Cosco, Cama, rin. Negación, Manan, Cosco, Camacho, rin. Respeta la gramática, te va a salir correctamente la oración interrogativa y las respuestas. Así personalmente les digo, chicas, lo siguiente. Si yo digo Michi Añasuan Chupugyan, estoy respetando la gramática. Ari Añasuan Mipugyan, negación, Manan
añasuanchu puyan. Si te preguntaría, kan pataraikita kelkankichu, a ver, ¿está bien? No, profe, ¿por qué? Es que la pregunta debe estar al medio, el chu debe estar al medio, yo le he puesto al final mi chu. Entonces, para que no tengas muchas confusiones, ¿qué debes hacer? Debes hacer que esta gramática sea parte de ti. Indistintamente va a salir, va a fluir nuestro idioma quechua, porque por nuestras venas corre la sangre quechua. ¿Ya? Muy bien. Entonces, otro ejemplo puede ser de repente Huaypa, Choclotachu, Miju. A ver, les escribo, ¿bien? Profe, a ver, con talla también. Solamente usted me está diciendo con Wan y Cabo Mendichu. Con Cabo, por favor. Muy bien. Sería 4. La última. A ver. Huaypa. Solamente con un solo color. Huaypa. A ver, Sara, ta, bien, recuerden, sufijo, ta, bien, ta, chu, a ver, verbo, mijun, mijunca, profe, futuro, a ver, muy bien, puedes cambiar de futuro, miren, ¿está en tiempo? Futuro, ¿o no? Claro que está en tiempo futuro. Entonces, como ya sabes que va a comer la gallina, la Sara, ¿qué dices? Ari, Sarata. Les he explicado esta parte, ¿se recuerdan? En la anterior oración. Cuando termina en vocal, la agregas para dar afirmación. Ari, Sarata. Mijo. ¿Pero qué tiempo está? Tiempo futuro. Entonces tu respuesta también debe ser en tiempo futuro. Mijun. Ka. Listo. A ver, profe, la negación. Muy bien. Manan, coma, sarata, chu. ¿Y cosa? Miju. Mijura. Miju. Mijunca. Muy bien. Mijunca. ¿Listo? Clarito el ejemplo. Entonces, no se olviden. Esto está en esto. Y estito está en esto. Profe, el sustantivo está aquí. Entonces, teniendo esta regla gramatical para construir oraciones negativas, interrogativas en idioma quechua, es fundamental esta parte. ¿Ya parece una? Yo les pregunto, ¿es difícil o es fácil? Depende de cada uno de ustedes. Si tú lo tomas en cuenta, todo lo que te he explicado es de contra fácil. Si digamos dudas algo, nuevamente ve el video, observa el video y vas a poder fortalecer tus aprendizajes. ¿Cómo hemos aprendido? A través de una regla gramática de nuestro idioma quechua. ¿Qué más? ¿Para qué te sirve eso? ¿O para qué nos sirve este conocimiento? Este conocimiento nos sirve para preguntar a la otra persona y recabar información. ¿O no? Claro, para eso nos sirve. Mira, acá te están preguntando, ¿cuál pasaratacho mijunca? Y te va a responder, Ari, sarata mijunca. Negación, man, saratachu, mijunca. ¿Ya apareció una? Entonces, el propósito de nuestra aprendizaje ha sido preguntar y recepcionar información, identificando la gramática de nuestro idioma quechua. Por eso es fundamental la gramática. Si yo soy quechua hablante, no respeto las reglas gramaticales. Pero si quiero aprender un idioma, tengo
que respetar las reglas gramaticales. Es lo que pasa con nuestro área de comunicación también. ¿Ya para alguna? Entonces, repasen. Si es posible, mándenme el comentario. Profe, ¿sabe qué? Explícame esta parte un poquito más. ¿Puedo mejorar de esta forma o puedo hacer de esta forma? Les voy a responder. ¿Ya para alguna? ¿Voy a que alguna? ¿Tú para o no para